tardes. Muchas gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy. Les agradecemos mucho el asistir a este primer escuchatorio en la vida política. Según recordamos, le quiero ceder el micrófono a Aranza, ¿se pronuncia Aranza o Arancha? Aranza. Aranza Gómez, quien es, entre otras cosas, conductora de Capital 21 y de Reactor, que antes se llamaba ¿cómo? Radioactivo. Antes se llamaba Radioactivo, perdón. Y eso, así que Aranza, el micrófono es tuyo y muchas gracias. Muchas gracias. Va a ser raro porque le voy a estar dando la espalda a las autoridades, pero justo un poco de eso se trata. No son las protagonistas hoy, las protagonistas son ustedes, porque queremos pues conversar, o sea, saber qué nos está pasando, qué nos incomoda a los jóvenes, qué necesitamos, o sea, todas las leyes, eso está bien, pero me gustaría irme como, no sé, 10 pasitos más atrás tal vez, pensar que estamos en el marco del 14 de febrero, que empezamos a tener dinámicas como, no sé, los hombres dándonos flores, los chocolates, o no sé si en su adolescencia, porque pues yo en la escuela sí, que estaban como todos estos amigos secreto, ¿no? Como tu 14 de febrero secreto y te dejaba cosas y así. Y bueno, todo eso realmente responde, sí, a cosas sociales, a estereotipos de género. Y me gustaría saber ustedes cómo esperan este 14 de febrero y qué otras cosas les hubiera gustado saber en su adolescencia. ¿Quién quiere iniciar? Es que justo decíamos como el amor romántico, ¿no? Como esta, desde una perspectiva feminista, como el amor romántico, cuando eres feminista, o al menos así me pasó, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que te enseñaron que no están bien, como por ejemplo esta parte de el amor lo soporta todo, ¿no? No lo soporta todo, y creo que cuando eres feminista siento que empiezas como a darte cuenta de eso. Y también creo que pues la educación sexual integral aquí es muy importante, ¿no? O sea, y no solo entender cómo utilizar métodos antifecundativos o tu cuerpo, sino esta perspectiva de ESI que va más allá como de respetar tu propio cuerpo, pero también respetar el cuerpo de las otras personas, y esta parte como emocional de la ESI que también es muy importante para como relacionarnos de forma correcta. No, pues es ligado al tema, la verdad es que le dices al punto. Soy Camila Luna y soy mujer transgénero y tengo un terrible daño en esa cuestión de la presión social. Soy demisexual, o sea, yo no puedo generar ningún vínculo sexual o afectivo físico si de antemano no conecto, o sea, si no hay algo más allá, si no tengo un sentimiento, si no siento nada por la persona, no puedo, simplemente no se me da. Y bueno, calculo que por aquí nuestras edades variarán, pero pues vamos entre los 20 y bueno, nuestras autoridades, no les pregunto. No, pero es interesante porque realmente hasta qué edad nos acercamos a esto, no les quiero llamar conceptos, lo voy a aterrizar así para que se entienda, porque pues tu orientación, tus gustos va más allá de un concepto, creo yo. Pero ¿hasta qué edad nos acercamos justo a conocer la demisexualidad, por ejemplo? ¿Por qué desde la adolescencia nadie nos explica que hay otras maneras de relacionarnos, de gustarnos, de acercarnos? No sé, ahí yo pienso, sí, y esta sí es mi petición para las autoridades, que podría tal vez, con esto que dice Camila, como no sé si cambiar el discurso educativo sexual, y justo hablarnos de que hay todo un panorama de identidades que sí. No, adelante, por favor. No, que justo pensaba que nosotras en Elige hemos platicado mucho sobre que el sistema educativo y las políticas públicas están más enfocados hacia la prevención de los embarazos no deseados, pero no hacia el placer. Entonces lo que aprendemos es desde el miedo y desde el no te vayas a embarazar y no te vayas a contagiar de algo. Y también el tema de las enfermedades, infecciones, es como un estigma y entonces te da pena ir al médico. Muchas veces también el sistema de salud está rebasado y no es que tengas como una atención integral en salud sexual. Y pues, o sea, como de lo que decían hace un momento, no es tampoco que tenga una respuesta. Sí creo que es como lo general y lo fácil decir la educación, y si bien no es todo, sí me parece que es bien importante porque desde la educación
podemos aprender justo que existen identidades diversas, ¿no? O sea, que se nos enseña como el estereotipo de los hombres se relacionan con las mujeres y con el fin de tener hijos y el matrimonio y tal, pero si desde que somos chiquites empezamos a entender que no es así, que la sexualidad es un espectro muy amplio, también a veces tanto personal educativo como padres, madres de familia se asustan como del tema de educación en sexualidad porque es no, se relacionan como sexualidad con solo tener sexo, ¿no? Y es algo súper amplio que empiezas a conocer tu cuerpo justo al respeto que debes tener a otras identidades, que las relaciones se pueden dar en muchos marcos, justo si quieres como tener relaciones solo con una conexión emocional o si no, ¿no? O sea, como todo ese espectro y salir como esos estereotipos y marcos y pues que sea un respaldo no solo de la educación, sino de políticas públicas también que garanticen que tengas acceso a todo, a esa educación, a la atención en sexualidad y tal. Y con esto que nos comparten, ¿cómo podría ser el acercarnos pues sí, a las infancias? Porque al final si lo vemos como de los 6 a los 12 años, ¿cómo podría ser, cómo les hubiera gustado a ustedes si pudieran cambiarlos? Así se piensan a esa, no sé, yo pienso en esa Aranza que de 6 años que iba a la primaria. ¿Cómo les hubiera gustado a ustedes que les hablaran de sexualidad o que hubieran cambiado? ¿Quién? No me dejen aquí sola. Gracias. Tengo muchas como reflexiones con todos los comentarios que hemos estado teniendo, entonces voy a tratar de hilarlos todos, pero justamente en este tema de educación sexual integral y como saber desde qué año nos empieza, en qué espacios empiezan, porque creo que cuando hablamos de educación sexual integral, por lo general solo pensamos en escuelas, ¿no? Y ahorita justamente la diputada Ana Francis nos mencionaba cómo tenemos diferentes círculos como seres sociales, ¿no? No solo aprendemos en las escuelas, sino en otros espacios que son la familia, nuestras propias amistades. O sea, yo sé que aquí muchas y muchos de nosotros hemos hablado de sexualidad así como en confidencia con amigas, con amigues, y hemos estado como intentando orientarnos entre todos, ¿no? Precisamente porque nos falta en espacios educativos y fuera de estos una educación sexual integral. Y respondiendo a esta pregunta de cuándo podrá iniciarse o no, creo que primero es tener muy en cuenta que, como lo mencionaba Aranza, la sexualidad va mucho más allá de solo las prácticas sexuales. La sexualidad se tiene que entender en un sentido amplio, como una dimensión de nuestro propio ser, en el que se involucran el erotismo, el placer, nuestro bienestar físico, emocional, mental, y que va también ligado a nuestras creencias, a los roles de género. Como mencionabas ahorita, hace rato, este ejemplo de la cartulina, ¿no? Eso también es algo que tenemos que enseñar, de cómo no tenemos que seguir estas presiones sociales y cómo tenemos que poner en el centro nuestro propio bienestar, nuestro propio placer y lo que queremos. Ahí también se liga mucho lo del consentimiento y creo que muchas y muchos de aquí hemos escuchado el no es no. Y creo que eso es un argumento muy, muy válido que tenemos, pero también creo que tenemos que ir más allá de eso, como de lo negativo y el no. Y creo que es bueno también pensar que el sí es sí, ¿no? Y que si queremos o no realizar una práctica sexual va a ser nuestra propia decisión y es porque así lo sentimos bien y lo queremos. Ahora, regresándome un poco más a esta pregunta de a qué edad y entendiendo, o sea, dando ya este como preámbulo de cómo la sexualidad es más allá de las prácticas sexuales y es una parte de nosotras, las personas, tenemos que entender que es algo que se va desarrollando a lo largo de las etapas que vamos cruzando, como lo mencionaba ahorita Brandon. Primero es más como afectivo, social y luego ya como entrando a la adolescencia es más erótico, más sexual. Pero es eso, entender que es una dimensión que acompaña a las personas a lo largo de las vidas, a lo largo de su vida, perdón, y que por eso tenemos que enseñarlo desde edades tempranas con contenidos específicos a esas edades. Hola, Valeria también del IGRT Jóvenes. Yo creo que justo es bien complejo hablar de placer porque hemos hablado desde otros lados, ¿no? Muchos años. Entonces, así en 5 minutos ahora habla de tu sexualidad y de placer, está como, bueno, ¿no? Dame chance de repensarlo desde adentro.
Yo creo que la apuesta por hablarlo desde el placer es porque nos daría libertad y dignidad, ¿no? O sea, si las personas pudiéramos ejercer nuestra sexualidad desde el placer, desde la autonomía, con el consentimiento, sin violencia, con acceso además a servicios de salud sexual y reproductiva, estoy segura de que nuestra vida sería otra, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos con las personas, y además pienso en otro elemento como desde la no heteronorma, porque asumir que la heteronormatividad está ahí, ¿no? En el aire, y entonces una pasa 10 años con vatos y después, no era el único camino, ¿no? No sé, siento que una también podría haber disfrutado esa otra parte de la vida de la adolescencia y la juventud desde ese lado, y pienso que también desde el reconocimiento del placer van otras prácticas que se van contextualizando, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en el sexting, que no es una práctica solo entre adolescentes y jóvenes, también sucede entre las personas adultas, pero a quien señalan son las adolescentes. Entonces, esa es una, y además hablar del sexting, otra vez desde el miedo no lo hagas porque no sé qué, en vez de reconocer que es una forma de compartir mi sexualidad y que la banda que se atreva a compartir mi contenido sin mi consentimiento es la que está violando como mi derecho a disfrutar la sexualidad, y no soy yo el problema por haberla compartido, ¿no? Sí, también creo que si viéramos la sexualidad desde el sí y desde el placer, yo vengo de Fondo María, del programa de Fondo María que trabaja temas de aborto, y entonces me parece que es un tema como bien importante que también lo atraviesa, ¿no? Porque hay un montón de estigma sobre el aborto y sobre por qué las personas que abortamos lo hacemos. Y si pensamos que en realidad abortar como es una práctica común en la vida de las mujeres, y además de eso es algo que nos puede suceder a todas las personas que podemos embarazarnos, entonces como que se cambiaría el chip de cómo pensamos el aborto, porque muchas veces lo que escuchamos sobre aborto es como ¿por qué tuviste relaciones? O la cosa de ya disfrutaste y entonces ahora como que esto tienes que sufrirlo. Cuando hablamos de consentimiento sobre una relación sexual, es eso, consentimiento sobre una relación sexual. No es lo mismo consentir a disfrutar de mi sexualidad a consentir a una maternidad no deseada como por un montón de años y todo esto, ¿no? Entonces me parece que también este tema sería muy atravesado si pensáramos la sexualidad como algo positivo, como algo placentero, que todas las personas disfrutamos o podemos disfrutar, y a partir de eso pues van a existir embarazos no deseados. Y como decía Aranza hace un momento, como que también cambiaríamos el chip de que no, solo prevenir y tenemos que usar métodos anticonceptivos, cuando la realidad es que los métodos anticonceptivos fallan o a veces no son suficientemente cómodos para las personas que deciden cómo utilizarlos, o por cualquier razón. Si vives una sexualidad plena, es probable que vayas a embarazarte, y está entonces ahí como una opción el aborto, y que tendría que mirarse como eso, como una opción más en la vida de las personas que nos podemos embarazar. Esa es otra que yo considero. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere sumar? Hola, soy Abraham y yo voy a hablar como de otro tema desde otra perspectiva. Soy un hombre gay y a mí sí me hubiese funcionado mucho que desde los 6 años me hablaran de cómo poder vivir mi orientación sexual abiertamente. A pesar de que en mi familia, en mi caso, sí me aceptaron y han sido correspondidos con el amor, pero sé que otras juventudes y otras vivencias no son lo mismo. Y más aparte, todo esto pues se asemeja a la parte cultural en México, en donde yo sé que dentro de mis derechos puedo hacer afectos públicamente, pero que si lo llevo a la práctica voy a ser mal visto, incluso discriminado, violentado, agredido, que es la parte en donde muchísimas personas trans, no binarias, etcétera, han sufrido, ¿no? Hemos visto casos muy fuertes en donde los transfeminicidios, por ejemplo, han arrebatado las vidas de muchas compañeras y compañeros. Y en este sentido, también en la parte sexoafectiva, debemos de reconocer que nuestro marco legal vigente sigue siendo muy carente de oportunidades. En la parte del VIH, por ejemplo, un tema que me gusta de Ana Francis es de que dentro del Código Penal nos habla de que si solo por el hecho de tener VIH o alguna ITS puedes ir a la cárcel, como es el caso que sucedió hace unos meses, en donde una persona se enteró que su pareja tiene VIH por ver unos medicamentos, y solamente por ese caso dentro del Código Penal se encuentra una fracción que habla del peligro de contagio. Esta persona puede ir a la cárcel. Imagínense el riesgo de que no se nos hablan de las infecciones de transmisión sexual como una parte importante dentro de nuestra vida, y que más aparte tú, dentro de la privacidad que te corresponde como persona, no quieres decirlo porque estás viviendo un tratamiento, tu proceso personal,
y que puedas ir a la cárcel solamente por el disfrute de tu sexualidad plenamente. Entonces, obviamente tenemos que cambiar como ese chip. Creo que la parte importante es la educación, porque siendo niños, por ejemplo, podemos llevarlo a la mesa prácticamente con nuestros padres, ¿no? Siempre va a haber esa duda y obviamente los padres van a poderse concientizar en abrir estos temas dentro de las mesas de las familias, aunque sean muy ambiguos, por ejemplo, ¿no? Porque ya tendríamos que haber pasado estas páginas hace muchos años, pero que creo que son importantes retomar para que nuestras propias niñeces puedan ser más fructíferas, que puedan gozar libremente de su amor, de su sexualidad, sin complicaciones. Venimos de una generación que fue inculcada, que fue tratada con otras, ¿cómo decirlo? Sí, con otras normas, con otras imágenes, ¿no? O sea, es como nuestra abuelita, ¿no? Que le reza a Diosito y es como le dices pene y se asusta y grita, ¿no? Y entonces es como toda una mentalidad de también, ¿no? No sé si decir lamentablemente, ¿no? Pero también influye demasiado la educación que nuestros padres y la generación que viene detrás de nosotros, que nos inculcaron a nosotros como jóvenes, pues es otra educación, ¿no? Y realmente creo yo que la resolución a este tipo de problemas y algo que se está viendo justamente ahorita es nuestra participación como jóvenes, porque al final de cuentas nosotros vamos a ser quien quiera, y quiera tener hijos, obviamente, porque también es una gran responsabilidad tener hijos, plantear bien esa educación que vamos a llevar, ¿no? O sea, realmente no hablo como una persona trans, porque también ustedes tienen toda una historia detrás, ¿no? Inclusive personas, no sé, gay, es todo un tema y también, ¿no? Las mujeres, yo soy hombre, yo no tengo la presión de ir caminando por la noche en la calle y sentir esa presión de que me pueda pasar algo, ¿no? Pero sí soy consciente de este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, justamente esa es como la respuesta a lo que voy, ¿no? De que uno como persona tiene esa responsabilidad de realmente tratar a las demás personas como seres humanos, ¿no? A final de cuentas, sí, estaría muy chido que desde jóvenes, desde que los 6 años nos hablaran y nos dijeran, es normal querer a alguien más, es normal realmente demostrar ese tipo de afecto y claro, ¿no? O sea, poner unos límites y como dicen, ¿no? La presión social y decir, oye, ¿sabes qué? Pues muy chido que te guste, pero tampoco vas a llegar con el mariachi y me vas a poner bajo toda esta presión, ¿no? O sea, se entiende completamente. Pero bueno, en general, yo considero que esa es como la intención de nosotros como jóvenes y nuestra responsabilidad de llevar a cabo este tipo de actividades. Y sí, ¿no? No solamente que se quede con ese privilegio de nosotros aquí, sino que nosotros también como agentes sociales y pues sí, que participamos en la sociedad, tener esta plática con nuestros amigos y con nuestros conocidos y demás. Yo creo que un buen paso para comenzar a ser más abiertos sería empezar a desarraigarnos de lo biológico natural, ¿no? O sea, tú naces y ya porque naces con pene, o sea, tienes que portarte como machito, ¿no? O si naces como nena con vagina, pues tienes que jugar como niña, ¿no? Aparte yo creo que eso va aunado también un poco abonando a lo que decía el compañero, en cuanto a la religión, ¿no? O sea todavía tenemos muy arraigado esta onda de hombre, mujer, ¿no? Y va de la mano con esta onda de lo biológico. Entonces yo siento que una política o pública que podría dar beneficio desde niños sería el desarraigo de lo biológico natural, ¿no? Bueno, natural entre comillas, ¿no? Yo soy bueno, ahorita no vivo, pero vivía en Iztapalapa y ahí yo pues acudía, ¿no? a las mesas de trabajo que se llevaban a cabo ahí en los centros de convenciones que hay y pues hablaban de sexualidad y todo esto, ¿no? No había mucha evidencia, sin embargo, los que acudían eran más los papás, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que acercándolos también a los padres en ese tipo de foros, pues también ellos le darían la aceptación, porque o sea, no nada más es de meterla pública, o sea, tiene que haber una aceptación por parte de los padres, porque vivimos en una sociedad muy conservadora, ¿no? Entonces, pues se pondrían al brinco si sueltan así en corto, se tendría que haber una consulta tanto con autoridades de la SEP como con los padres de familia, ¿no? Que los padres de familia, no sé, que organicen comités y que, no sé, designen algún representante. Entonces yo siento que ese sería un buen paso. Súper, muchas gracias.
¿Quién? Es que levantaron la mano mucha gente por aquí. Bueno, yo pensé en algo más práctico, que es como capacitaciones y que nos den entrada como a estas organizaciones que trabajamos estos temas ya de mucho tiempo y que tenemos experiencia y que sabemos cómo trabajamos directamente con las poblaciones, y lo que nos interesa muchísimo es que los servidores públicos, el gobierno ya tiene toda esa infraestructura a la que nosotras no podemos acceder. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, a nosotras nos interesa muchísimo capacitar sobre estigma y aborto a servidores a proveedores de salud, y como que nos den entrada como a estos espacios en los que nosotros podamos como hablar directamente con las personas que proveen abortos, y que muchas veces son también quienes replican estigma, pero también quienes sufren estigma como en torno al aborto, y que pues sabemos que están muy ocupados, que tienen un montón de chamba y que no hay como mucho presupuesto para esto, pero muchas organizaciones estamos dispuestas a hacerlo de manera como gratuita, como solamente porque sabemos que el gobierno tiene la infraestructura, tiene al personal, y nosotras tenemos como la experiencia, y pues eso también es como que exista esa disponibilidad para las capacitaciones en escuelas, en hospitales, en donde se pueda. Y justamente no solo nos interesa a capacitar a servidores, proveedores de salud en temas de aborto y cómo quitar estigmas y prejuicios, sino también en temas de diversidad sexual y de la comunidad LGBT y más, que aquí también ya lo hemos estado mencionando mucho, que habemos personas de la comunidad aquí presentes, lo cual se me hace muy valioso y aplaudo mucho. Y sí, justamente como hacer hincapié en que uno de los derechos sexuales que tenemos todas las personas es precisamente recibir atención en servicios de salud de manera cálida, asequible, gratuita, obviamente. Y también otro derecho sexual que tenemos es el recibir información veraz, científica, actualizada, y hago énfasis en actualizada porque justamente eso es algo que es algo que falta mucho en servicios de salud. Creo que también por acá mencionaron un poco como desde la perspectiva feminista, cómo esos servicios o la información que se da es muy heteronormativa, y heteronormativa es justamente que se piensa solo las prácticas sexuales entre hombres y mujeres, o que la información que se da es precisamente solo para prevenir embarazos no deseados o métodos anticonceptivos, y se deja de fuera mucha población diversa. Y sí quiero hacer hincapié en que en servicios de salud falta mucha información en cuestión de las necesidades específicas de mujeres lesbianas, bisexuales, de mujeres trans y justamente personas también no binarias. Y algo más que quisiera comentar acerca de cómo se puede lograr este cambio. Justamente considero que desde gobierno, desde los funcionarios, las funcionarias públicos, debe de haber esta responsabilidad y esta apertura a tener esas estrategias de colaboración entre sociedad civil, entre la misma sociedad y personas que son parte de las comunidades. Hay muchos espacios e instancias de gobierno que son pensados precisamente para las personas. Existen las lunas, existen los pilares, existen los centros, bueno, se me fue el nombre, pero sé que son nuestros centros públicos para las juventudes. Las nubes, gracias. Y creo que con el presupuesto correcto y con la apertura a abrir esos espacios a sociedad civil o a quien quiera y pueda ofrecer talleres de sexualidad, talleres de derechos sexuales y reproductivos, talleres de educación sexual integral, pienso que es algo que se tiene que aprovechar. Ya tenemos esos espacios y solo falta que nos abran las puertas para poder ahí precisamente hacer nuestro trabajo de dar esta información para todas y todos. Muchas veces la solución a ciertas problemáticas, la solución como fácil o para decir que estamos haciendo algo, es precisamente el punitivismo, ¿no? Claro, feminicidios, bueno, vamos a aumentar las penas. Sexting, bueno, pues vamos a castigar. Y no es la solución, ¿no? Cárcel no es igual a justicia, que podemos también repensar todo el sistema de justicia y pensar en otras formas de justicia que pongan en el centro a las víctimas y que sean de garantía de derechos integral y no solo castigar por castigar, y pensar que ese tipo de soluciones resuelven las problemáticas cuando muchas veces son problemáticas de fondo, que son multifactoriales y que podemos prestar atención a todo lo que hay alrededor y no irnos como solo por ese camino de, bueno, hay este problema, entonces vámonos al Código Penal. Pues la violencia obstétrica, o sea, me tocaron médicos que violentaron mucho mi cuerpo y no fueron sensibles ante mi salud mental también, o sea,
cuando se trata de miomas, lo primero que te dicen es, te vas a desangrar o te puedes llegar a morir y no piensan en tu salud. Entonces, pues sería eso, capacitar a los médicos para que se sensibilicen ante los problemas que llegamos a tener las mujeres. Hace algunos meses, de hecho el año pasado, estuvimos muy al pendiente de las movilizaciones de las adolescentes, ay Dios, lo siento, de las adolescentes en algunos, planteles de bachillerato, y nos sorprendió gratamente ver en los pliegos petitorios la salida de maestros acosadores, de maestros violentos, pedían baños mixtos, pedían cosas tan decentes como papel de baño, ¿no? Cosas que claramente en nuestras generaciones tampoco hubo, pero nunca se nos pasó por la mente pedirla en un pliego petitorio, ¿no? Como cosas que son de verdad derechos humanos que deberían estar garantizados. Y yo creo que si pudiéramos acompañarles más, sobre todo en temas de violencia y acoso, porque no es posible que las instancias de educación media superior y superior sigan sosteniendo a maestros acosadores y violentos y haciendo que las adolescentes tengan que tomar clases con ellos. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Emiliano y quizá voy a intentar concentrar varias de las preguntas que se han mencionado porque es como mucha información y obvio pues en estos espacios contar con perspectiva de todas las poblaciones, de todas las identidades, de todas las realidades es súper importante, ¿no? Y con esta pregunta detonadora, como que hay que hacer con el Estado, con el gobierno, pues, híjoles, es un pedo, porque estamos hablando de instituciones que históricamente han diseñado políticas públicas y estrategias desde el miedo, la desinformación y el prejuicio. Entonces yo creo que el primer paso es sacar al gobierno del closet y que deje de pensar desde la perspectiva cis heteronormada de que hay un solo modelo de vida, un solo modelo de sexualidad, un solo modelo de salud sexual, un solo modelo de salud, ¿no? O sea, como que incluso hay parámetros de normalidad dentro de la salud, en lugar de voltear a ver un montón de realidades que entran desde una perspectiva de salud integral, donde no solo importa la salud física en términos tradicionales, sino también tu salud mental, tu salud psicosocial, y otros parámetros de salud que de repente se dejan fuera de las políticas públicas. En el marco legal de la Ciudad de México tan avanzado como está, seguimos sin nombrar a las personas no binarias, ¿no? Tenemos la LGBTTI y hasta ahí llegamos, entonces estaría padre también empezar a hablar de esas realidades. Creo que es necesario empezar a hablar de otros temas respecto a la sexualidad desde esta perspectiva integral y creo que el Estado debe dejar de tenerle miedo a tratar esos temas, ¿no? Y temas bien escabrosos de repente que sí nos arden en el corazón guadalupano mexicano, como hablar del chemsex, ¿no? Que es súper común entre hombres gays, entre personas trans y sobre todo entre personas jóvenes, que es la práctica de las relaciones sexuales combinada con sustancias, como desde la marihuana hasta el cristal, ¿no? Desde el alcohol hasta distintos tipos de estimulantes. El descubrir de la sexualidad es un ejercicio autónomo. Yo estoy convencido de que el uso de este tipo de sustancias pues es también parte de nuestro derecho al desarrollo, al libre desarrollo de la personalidad y no hay que tenerle ese miedo y ese pavor cuando alguien dice, pues sí, decidí probar cristal teniendo relaciones sexuales una vez para ver cómo se sentía porque pues él se vale, ¿no? Es súper válido decir quiero experimentar y quiero probar. Ahora, si el Estado solo sanciona esas actitudes, lo vamos a hacer desde el miedo y la desinformación. Si el Estado cambia una perspectiva de reducción y prevención de riesgos, entonces estamos hablando de una realidad bien distinta, porque entonces me voy a acercar a vivir las relaciones sexuales con el uso de sustancias, pero contando con la información para no ponerme en riesgo de más. Que la sexualidad sea un tema de placer y que también se hable del placer y del líbido como una materia, ¿no? O sea, creo que un problema con los hombres y la sexualidad de los hombres es que se nos educa que hay que cumplir con un parámetro, o sea, no en las escuelas, sino en las familias, que hay que cumplir con un parámetro de sexualidad o de vivencia de la sexualidad, incluso de vigor sexual. Y finalmente aterrizándolo un poco aquí a las universidades, pues creo que urge contar que todas las universidades públicas del ámbito local y federal cuenten con un protocolo de violencia de género, violencia sexual y discriminación. O sea, me parece que ya no deberíamos estarlo exigiendo, ¿no? Después de las olas de las compañeras feministas denunciando a profesores y estudiantes acosadores y violentos, ya no debería ser una exigencia vigente, sino asegurar que existe un protocolo y que no solo atienda la violencia de género, que atienda esas tres realidades: violencia de género, violencia sexual y el tema de la discriminación a todas las distintas poblaciones, ¿no? Entonces creo que cuando avanzamos con el diseño de esos protocolos y esos mecanismos, primero empezamos a nombrar realidades que tristemente han sido la regla
en las comunidades estudiantiles y sin embargo nunca se había nombrado, y a partir de nombrarlas pues podemos empezar a atenderlas, prevenirlas y garantizar justicia reparativa para las víctimas. Y ahora sí, ya lo último, pues sí se requiere presupuesto, ¿no? O sea, las personas LGBTI requerimos presupuesto, las mujeres y las personas gestantes requieren presupuesto, las clínicas para el VIH, las clínicas especializadas, todas las estrategias para salud sexual y reproductiva requieren presupuesto. La austeridad es muy necesaria en un país donde tenemos generaciones de funcionariado público que han vivido en el privilegio total, pero la austeridad no debe tocar este tipo de programas, este tipo de temas, porque pues estamos hablando de nuestra supervivencia, de nuestra libertad y del ejercicio de nuestros derechos. Y ya, muchas gracias. Hacer el hincapié en que no es suficiente solamente que se nos respete la identidad o que se nos trate o se nos hable con los pronombres que elijamos, sino que se nos dé la información que necesitamos para nuestras necesidades específicas. Yo soy una mujer bisexual, entonces voy a hablar en lo que considero que se necesita en esos espacios para las mujeres bisexuales o personas que tienen relaciones con otras mujeres. Y es que falta muchísima investigación acerca de los posibles riesgos de tener relaciones sexuales entre personas con vulva. Y justamente lo mencionábamos hace rato de cómo están los centros de salud y cómo la salud en general vista desde una perspectiva muy heteronormativa, es decir, los posibles riesgos que se nos enseña de infecciones de transmisión sexual es desde las prácticas entre una persona con pene y una persona con vulva. Y justamente también la falta de insumos que existen en los servicios de salud. Lo mencionaba el compañero, como hay mucha como escasez de condones externos, que los también son llamados masculinos, pero ahora también a entender que si hay escasez de condones que son pensados para personas que tienen pene, no existe realmente insumos gratuitos que se den a personas que tienen vulva. Es decir, los condones internos o que son llamados femeninos. Bueno, y también hablando un poco de qué nos hace falta, yo como persona que acompaña abortos y que ha abortado, también pienso que en los servicios de salud hacen falta como la información suficiente para que las personas, sobre todo las personas jóvenes que muchas veces no tienen como otras formas de acceder al aborto, puedan llegar a los servicios sabiendo en dónde se da el servicio, cómo se da, cuáles son los requisitos. Muchas veces esta es información que no circula y que, como decía hace unos momentos la compañera Aranza, lo que facilita es que se pongan personas antiderechos afuera como para dar información que no es correcta, pero no hay una información como correcta que venga de parte como de los servidores de salud, que diga es aquí y aquí estas cosas necesitas. Por otro lado, los horarios de atención es a las 7 de la mañana. ¿Qué personas pueden llegar a formarse a las 7 de la mañana para acceder al servicio de salud? También esto implica un privilegio, faltar al trabajo, mucha gente que viene como de otras zonas de la ciudad y que no pueden llegar como a esos servicios de ILE, y también toda la cosa del presupuesto también marca los servicios de ILE, porque a veces las personas que acceden al servicio les piden que lleven como una aguja o que lleven cosas que a veces son de 500 pesos o menos, pero que pensemos en alguien que realmente no tiene para acceder al servicio y que pensaba que era gratuito y que después tuvo que gastar, aunque sea y aunque parezca poco, en realidad es muy significativo. Hay personas que se regresan porque no llevan ese dinero, hay personas que se regresan o que consiguen apoyo en otros lugares, pero que no tendría que ser así, como que ya pasaron un montón de barreras para poder acceder a su aborto gratuito y legal, y que al final sea como, ay, no traje esos 500, o ay, ya me regresaron de la fila porque llegué a las 8 y ya no alcancé el lugar, como que en realidad son barreras que ubicamos que no son necesarias y que son más como de burocracia que de otra cosa. Las campañas de comunicación me parecen sumamente importantes y eficaces, más para la población joven, ¿no? Como en redes sociales, etcétera, pero también, además de que no sean estigmatizantes, me parece que deben tener perspectiva feminista, de género, de juventudes, intercultural, interseccional. Somos interseccionales, como ya escucharon, ¿no? Distintas voces, distintas vivencias, también sumar a personas con discapacidad jóvenes, ¿no? Porque no es la misma forma de vivir nuestra sexualidad a la que ellos forman parte, ¿no? O sea, hay muchísimas formas de hacerlo, de disfrutarlo, de vivirlo. Y les decía, los servicios amigables los estamos expandiendo. Los centros de salud ya abren fines de semana y tienen horario extendido. Los grandes ya tienen horario vespertino. El ILE está en 15 unidades y estamos asegurándonos de que haya todos los insumos, que no tenga que la gente llevar ningún insumo.
y por eso sí nos es muy útil su mirada ciudadana, su mirada joven, de que nos puedan decir, ¿saben qué? Pues dicen que están así, pero en este centro de salud no está pasando. En esta unidad nos está cobrando o nos están pidiendo insumos. Y bueno, ya para terminar, pues tenemos, digamos, todo este programa de medicamentos e insumos gratuitos, ¿sí?, en todas las unidades de salud, y aquí sí yo quiero insistir que no hay austeridad en el campo de la salud. O sea, nosotros hemos tenido un incremento importante de recursos del 2018 a la fecha y estamos hablando de 20,000 millones de pesos que se destinan a los servicios de salud, a los servicios sanitarios. Entonces es cierto que la austeridad en el gobierno tiene que ver con la erradicación de los privilegios para los funcionarios, los gastos suntuarios, remodelación de oficinas y ese tipo de cosas, pero en el caso de la ciudad no hay austeridad para los servicios esenciales. La realidad es que al interior del instituto lo que estamos buscando es que las y los jóvenes que participan en los programas puedan tener acceso a estos espacios, donde muchas veces antes yo escuché con mucho gusto y con mucho respeto a los jóvenes que son parte de alguna asociación o de algún organismo ciudadano de jóvenes, no necesariamente de jóvenes, que están haciendo trabajo. Yo puedo orgullosamente presumirles que aquí tienen a muchos y muchas jóvenes que hoy tienen la oportunidad quizá de acercarse por primera vez con una diputada. Con las secretarias no, porque con ellas caminan en esta acción de gobierno que tenemos juntas con otras instancias de gobierno que se llama Barrio Adentro. Pero, por ejemplo, nosotros en la interrupción legal del embarazo para personas gestantes, nosotros tenemos como Instituto de la Juventud un convenio, un maravilloso convenio con Mary Stop. Y nosotros decimos lo que no puede ser atendido, como los casos que no hay manera que yo pueda llegar a las 5 de la mañana a formarme, si tiene entre 12 y 29 años, aquí estamos nosotros, con un montón de gusto. El gobierno de la ciudad tiene como propósito a través de ellos generar el concepto de comunidad. Y en este concepto de comunidad, ya lo mencionaba Ana Francis, tenemos que ver la puerta de la casa hacia adentro y la casa hacia afuera. Y justamente el propósito de estos pilares es que sean de las comunidades, para las comunidades, donde las comunidades saquen sus problemáticas, se expongan, se establezcan soluciones, pero soluciones que vengan desde dentro de esta comunidad. Y en ese sentido, pues se ha trabajado muchísimo en poder desarrollar talleres justamente sobre derechos sexuales y reproductivos, y que los hemos hecho a través de la capacitación de nuestros beneficiarios facilitadores, ya sea a través de la Secretaría de Salud, que igualmente, Oliva, agradecemos todo el apoyo que nos has dado para los pilares, porque pensamos que es llegar a la población, como bien ustedes lo mencionaban. Algo que ha surgido en el grupo de la Secretaría de las Mujeres con las distintas áreas ha sido… cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, ¿de qué estamos hablando? De prevención de infecciones de transmisión sexual, de embarazo, de métodos anticonceptivos, de interrupción legal del embarazo, o hay que empezar a hablar de placer, de qué nos gusta, de qué no nos gusta, de cómo nos gusta, porque cómo pedimos que se identifique la violencia sexual en las y los jóvenes, si no necesariamente las y los jóvenes y nosotras mismas sabemos si nos gusta, si cómo nos gusta, qué consentimos. A diferencia de muchísimos años de trabajo desde la sociedad civil, es que tú llegabas como activista con algún tomadora de decisiones, híjole, y había que explicarle desde cero qué es la perspectiva de género. Para mí, el trabajo con este gabinete, que es de lo que me toca mucho hacer, es decir, me toca mucho gestionar las cosas que necesita gestionar la ciudadanía y mucho con las distintas secretarías de Estado.
y la verdad es que de todas las secretarías siempre he recibido buena atención. A veces tengo que no llamar una vez, sino llamar 3 veces, pero de todas y cada una de ellas he recibido muy buena atención. Y me he comprometido mucho también con el trabajo justamente de denuncia, de avisarles, manita, acá no está jalando bien esta onda, como bien dijo la doctora Oliva, aquí está raro, aquí está corrupto, aquí están pidiendo esto, aquí están pidiendo lo otro, aquí como que le están huevoneando. ¿Me explico? Ese ha sido como un buen trabajo y de todas esas chismes que he ido pasando, he obtenido muy buenos resultados. Entonces, con esa confianza es que les llamo y las convoco justamente a este proceso de escucha y de conversación. Si ustedes se dieron cuenta, pues las compañeras contestaron porque saben de lo que están hablando. Bueno, eso es muy exótico, porque hace 10 años los funcionarios públicos con los que una conversaba no sabían de lo que estaban hablando. Bueno, ya no digamos Peña Nieto, ¿qué les digo? ¿No? Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y entonces, pues este ejercicio también es un ejercicio de improvisación para todas las que estamos aquí, porque, bueno, evidentemente sabemos de lo que estamos hablando, pero nadie dudó, me explico, nadie dijo, puta, pero ¿de qué temas van a hablar? Déjame ver si me preparo, ¿me explico? Si no, pues nada, son lo que son y responden desde donde responden.